Ahora abordaremos el tema de las jornadas de trabajo. El objetivo a cumplir con esta temática es conocer las diversas jornadas de trabajo reguladas en nuestra legislación laboral vigente. Asimismo, abordaremos contenidos adicionales respecto a los permisos, feriados y asuetos remunerados según el Código del Trabajo y descansados. En cuanto a las jornadas de trabajo, nuestro código, ley 185, establece como jornada el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador cumpliendo con una obligación en virtud de una relación de trabajo o contrato individual de trabajo. Desde el momento en que llega al lugar donde va a trabajar hasta el momento que recibe las orientaciones u órdenes por parte de su inmediato superior, y está a la disposición libre bajo el tiempo que disponga el empleador, siempre y cuando de conformidad a las jornadas establecidas en el contrato individual de trabajo. El día natural de trabajo normalmente lo conocemos como aquel que está comprendido entre las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Este es la jornada o la duración establecida para las diurnas, la cual establece ese intervalo de tiempo, el cual no puede exceder de 8 horas diarias ni de 48 horas semanales. Asimismo, hace referencia el Código del Trabajo a la jornada nocturna cuando se cumple con una jornada de 8 de la noche de un día a las 6 de la mañana del siguiente día, máximo de horas permitidas por la ley, 7 horas diarias y 42 horas semanales. Y las jornadas mixtas, que es cuando el trabajador presta su servicio al empleador con una fusión de la jornada diurna con la jornada nocturna, máximo de horas permitidas por la ley de 7 horas y media por día, 45 horas semanales. Sin embargo, en este caso es importante tomar en consideración que si se trabaja una jornada mixta, deben de procurar o cuidar de que no exceda más de 3 horas de la jornada nocturna para efectos de evitar de que esta deja de ser mixta y se convierta en jornada nocturna. Es importante también hacer referencia de que las horas máximas de trabajo son las establecidas en el Código del Trabajo en su artículo 51 como jornada máxima o techo máximo. Perfectamente las partes pueden acordar a través del contrato individual una jornada inferior a esta sin que esto vaya a ser o vaya a hacer una disminución del salario ordinario mensual del trabajador. Dentro de los tipos de jornadas que podemos hacer referencia según nuestra legislación laboral, hace referencia a las jornadas ordinarias, que son las jornadas establecidas en el artículo 21 que ya mencionamos. Las extraordinarias, que son todos aquellos trabajos que se realizan fuera de las jornadas ordinarias, una vez que se ha cumplido con todos los establecidos como máximo de tiempo en las jornadas del 51, y aquellas que también adicionales realizamos los días de descanso, los asuetos, los días feriados, claro, con una remuneración adicional que abordaremos posteriormente. Y dentro de las especiales, que son todas aquellas la cual está dirigido para los trabajadores que, por ejemplo, realizan labores pero que tienen una condición especial, como los adolescentes, el cual se regula en el inciso F del artículo 134 del Código del Trabajo, los servidores domésticos, que están reguladas en el artículo 147 del Código del Trabajo, los trabajos de cargos de confianza, que están establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo, los trabajos que se realizan en lugares insalubres regulados en el artículo 53 del Código del Trabajo, los que realizan los directores y supervisores y gerentes que están establecidos en el artículo 61, inciso A y B. Asimismo, se hace referencia al trabajo de los transportistas en el mismo articulado y los trabajos de las mujeres embarazadas según el artículo 52 y 139 del Código del Trabajo. Dentro de las jornadas continuas o discontinuas, es importante hacer referencia que es aquella en la cual las partes acuerdan dividir en 2 o más periodos de intervalos de descanso las jornadas de trabajo. Estos deben estar previamente acordados por las partes, otorgando siempre 30 minutos para efecto de que el trabajador goce de descanso dentro de esa jornada, la cual también debe de computarse como de efectivo trabajo.
Se considera continua cuando la interrupción es hasta de 1 hora. Un tiempo menor a la hora se toma en consideración como unas jornadas establecidas en el artículo 51, cualquiera de las ya mencionadas. Dentro de las jornadas reducidas, en este sentido, los trabajadores que por disposición legal acuerden con los empleadores o disposición unilateral de estos últimos, laboren menos de las jornadas ordinarias establecidas en el Código del Trabajo, recibirán íntegro su salario correspondiente a las semanas completas. Una vez superadas las causas que dieron origen a la reducción, su empleador podrá restablecer la jornada anterior previo aviso a los trabajadores con 3 días de anticipación. En cuanto a las horas extraordinarias, es importante hacer referencia que estas jornadas extraordinarias, en primer lugar, deben de ser por mutuo acuerdo. En segundo lugar, no puede compensarse las horas extraordinarias con un día de descanso. Deben de elaborar una jornada extraordinaria que no exceda de 3 horas diarias, 9 horas semanales. Al momento que el trabajador labore estas horas extraordinarias, se debe de pagar el valor correspondiente al salario por hora del trabajador en un 100% más. Y eso es importante, que en el momento que miremos la parte práctica vamos a aprender a contabilizar el pago de las horas extraordinarias. En cuanto al descanso semanal, todo trabajador tiene derecho a este descanso de conformidad al artículo 64 del Código del Trabajo. Por cada 6 días de trabajo continuo u horas equivalentes, el trabajador tiene derecho al disfrute de un día de descanso, séptimo día por lo menos, con goce de salario íntegro. El día de descanso puede ser un día domingo o cualquier otro día según la conveniencia o la actividad del negocio, puede ser cualquier otro día de la semana. Si la jornada semanal establecida fuese inferior a los 6 días en el transcurso de la semana, habrá continuidad en el trabajo realizado en 2 semanas consecutivas y el trabajador disfrutará del día de descanso cuando, sin faltar al trabajo, cumpliere con los 6 días de labores establecidas por el Código del Trabajo en las 2 semanas consecutivas. Los días compensatorios de los días de descanso semanal, los séptimos días que trabaje el trabajador por mutuo acuerdo, debe ser remunerado al valor del día extraordinario. En cuanto a los asuetos y feriados, es importante hacer referencia que nuestro Código del Trabajo, en el artículo 66, menciona como feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y a salario los días siguientes: 1 de enero, jueves y viernes santos, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre, 8 y 24 de diciembre. El Poder Ejecutivo podrá declarar días de asueto con goce de salario o a cuenta de vacaciones tanto a nivel nacional como municipal. Los asuetos remunerados se establece como días de asueto aquellos que se refieren a las festividades de la localidad. Por ejemplo, en el caso de Managua, el 1 y el 10 de agosto, y el resto de los municipios o departamentos de la República, el día principal de las festividades del lugar. Esto por bandos municipales. Si el día, por ejemplo, feriado nacional coincide con el séptimo día, este será compensado y al trabajador que labore se le remunerará como un día extraordinario de trabajo. En cuanto a la compensación de los días que se trabajen, se dice que en los días feriados nacionales y de descanso obligatorio pueden realizarse los siguientes trabajos. Aquellos que no son susceptibles de interrupción. En este sentido, se hace referencia a aquellos que tengan una necesidad para satisfacer ciertas condiciones como de carácter técnico, los de farmacias de turno y establecimientos dedicados al recreo, y aquellas cuya discontinuidad causará notables perjuicios al interés público, a la industria o al comercio. Pueden también, por fuerza mayor o caso fortuito, las faenas destinadas a reparar deterioros ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. Las obras que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en tiempo u ocasiones determinadas,
que dependen de la acción irregular de fenómenos naturales, las labores industriales o comerciales que corresponden a las necesidades cotidianas e indispensables de la alimentación. En cuanto a los permisos especiales, toda persona trabajadora puede gozar de permisos especiales consideradas y reguladas en nuestro Código del Trabajo como licencias con goce de salarios y otras que vamos a ver que puede ser por voluntad o por acuerdo de las partes. Los trabajadores tienen derecho a permisos o licencias con goce de salario en los siguientes casos. El primero por matrimonio. En este sentido, los contrayentes tienen que presentar posterior al goce de este beneficio el correspondiente certificado de matrimonio civil debidamente inscrito, el cual en este particular se le otorga hasta un número de 5 días hábiles consecutivos. Por fallecimiento, ya sea del padre, madre, hijo o cónyuge, compañeros o compañeras en unión de hecho estable, según la ley, hasta 3 días hábiles consecutivos. Para las consultas médicas, el empleador concederá a los trabajadores permisos o licencias en los casos para acudir a consultas médicas personales, para acudir a consultas médicas por enfermedad de los hijos menores o discapacitados de cualquier edad, cuando no sea posible hacerlo en horas no laborables, y por un periodo no mayor de 6 días laborables por enfermedad grave de un miembro del núcleo familiar que viva bajo el mismo techo del trabajador y que requiera del cuidado indispensable de este. En el caso de los literales antes mencionados, referente a las consultas médicas personales y de los hijos, el trabajador gozará del 100% de su salario en el caso de que sea por cuidado de algún familiar que está gravemente enfermo. Aquí el trabajador negociará o acordará con el trabajador el goce de su salario siempre y cuando este no represente la disminución de hasta un 50% de su salario ordinario. En todos los casos antes mencionados, tiene el trabajador la obligación de presentar la constancia médica correspondiente extendida por la empresa médica a la que están afiliados. En caso que el trabajador, por irresponsabilidad o incumplimiento del empleador, no lo tenga afiliado al Seguro Social, es una obligación que el trabajador presente una constancia médica del MINSA, ya sea este centro de salud u hospital público.